El hambre, esa sensación tan horrible que nos impulsa a comer y a mantenernos con vida. Es una sensación que nos mantenía vivos en los tiempos antiguos, ya que nos motivaba y nos obligaba a buscar alimento. Pero realmente no todas las hambres son iguales. Hay tipos de hambre. No es el mismo hambre que sentimos cuando estamos felices que sentimos cuando tenemos 20 horas de ayuno. No es el mismo hambre que nos impulsa a comer que el hambre que nos hace engordar. Hay unas más comunes y más fuertes que otras, y reconocerlos nos puede ayudar a saber cuándo realmente necesitamos comer y cuándo solo es un juego de tu cerebro para obtener dopamina. Por eso en este video veremos los 9 tipos de hambre que hay. El primero es el hambre real o el hambre celular o el hambre fisiológico. El hambre que sentimos cuando realmente tu cuerpo ocupa calorías y nutrientes. El problema es que en la actualidad muy pocas personas, primero, saben reconocerlo y segundo, realmente muy pocas personas sienten este tipo de hambre. El hambre real no aparece tan fácilmente como creemos. Aparece cuando estamos mucho tiempo sin comer. Perfectamente podemos estar sin comer 18, 20 horas sin que nos demos este hambre real. Y cuando lo notamos, este se puede ir rápidamente. Esta se muestra cuando tu cuerpo casi que se acabó de todas sus fuentes de glucógeno, todas sus fuentes de glucosa rápidas y está empezando a usar grasa. En ese switch es cuando tu cuerpo está empezando a sentir el hambre real, pero después, bueno, se hace más fuerte conforme ayunamos y ayunamos, pero llega un momento donde tu cuerpo ya está usando mucha grasa, mucha cetona como fuente de energía y casi no está usando absolutamente nada de carbohidratos. Ya hizo como el switch completo. Y en ese momento el hambre real desaparece o se disminuye bastante. Tu cuerpo se está alimentando de sí mismo, de las cetonas, de la grasa que él tiene, por lo que no sentimos hambre. Esto nos puede permitir seguir ayunando si queremos, aunque realmente no te recomiendo ayunar tanto. El hambre real se caracteriza porque, bueno, tenemos ganas de comer, o sea, tenemos un tipo de hambre, pero podemos esperar, o sea, podemos seguir ayunando sin mucho problema. No es que no tengamos hambre, sino que sí tenemos hambre, pero es que es un hambre como fisiológico, como calmado, no es un hambre como tan impulsivo como los otros tipos de hambre que veremos después, sino que es un hambre más cetogénico y podríamos como seguir 1 o 2 horas más ayunando y ya después ahí comer. Si te des esa sensación de que te des mucha hambre, pero puedes esperar un poquito más, es hambre real y estás llegando a un punto de tu ayuno muy saludable porque es un switch entre carbohidratos y cetonas que es como el momento perfecto donde debemos comer, que son como unas 18 o 20 horas. También cuando comemos sintiendo hambre real, sentimos mucho, pero que mucho placer al comer. O sea, la más mínima comida es muy rica. Y eso porque tu cuerpo te recompensa mucho por haber logrado tu objetivo de comer. Porque realmente comer en la antigüedad no era algo tan sencillo como ahora. Antes íbamos que salir a cazar, a recolectar, a luchar. Ahora solo salir un refrigerador. Pero antes tu cuerpo debe recompensarte mucho por el esfuerzo gigante que hiciste por comer para que tengas la motivación de volverlo a hacer. Esa es la función de la dopamina al comer. Realmente siento que no es necesario llegar siempre a sentir hambre real. ¿Por qué? Porque eso implicaría comer una vez al día o inclusive día por medio. Porque bueno, el hambre real no se siente tan fácil. Pero sí, algún día que otro te recomiendo, yo que sé, ayunar unas 18 o 20 horas para que sientas cómo se siente el hambre real y puedas reconocer si tu hambre es real o es emocional. Y así poder como darte cuenta de lo que estás haciendo. Comiendo 2 veces al día estás perfecto sin necesidad de sentir siempre hambre real. Ahora vamos a hablar del hambre visual, pero antes quiero recordarte que te suscribas a este canal, que te le like a mi video y que active el campanita de notificaciones. Eso me ayudará a crecer, me motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejor explicados y mejor editados. Me motivará más a investigar más. Esto hará que tanto vos como más personas puedan hacer mucho más allá de la nutrición. Bueno, el hambre visual y el hambre de los sentidos realmente son como muy similares. Hay varios tipos de hambre que son muy similares, pero el hambre visual específicamente es el hambre que te entra con los ojos. Cuando vemos un plato delicioso, un programa de cocina, una receta o una foto o inclusive publicidad, nos puede dar hambre, aunque hayamos comido algunas horas antes. Este hambre, bueno, se evidencia principalmente con platos hipercalóricos, ultraprocesados o dulces o platos de nuestra cultura o infancia. Obviamente si vemos una ensalada, tal vez no nos siente tanta hambre como que si vemos una hamburguesa. O también dependiendo del plato, digamos, si vemos comida como con humo o comida como con esas burbujitas de la fritura, tal vez nos siente un poco más de hambre que si vemos la comida así, sosa. Realmente si dejamos de ver esa comida y si nos podemos hacer otras cosas, ese hambre se puede ir rápidamente porque, bueno, no era real
pero puede durar mucho y generarnos estrés y obligarnos a comer. Ese hambre es muy pero que muy común en los supermercados. Los supermercados usan, bueno, sus empaques, sus productos, su publicidad en los mismos supermercados para que, bueno, nos dé hambre y por ende compremos más sin darnos cuenta. Y también es muy común en los establecimientos de comida rápida con las fotos de los alimentos que ofrecen, pura publicidad, porque todos sabemos que no se ven igual en la vida real. Esto solo lo hacen para que nos entre hambre y comamos más. También es muy común si, por ejemplo, vemos programas de televisión o si vemos de reels, shorts o videos de nutrición o de comida. Este hambre podría llegar, pero realmente si nos alejamos del estímulo, se podrá ir rápidamente. Hablaremos del hambre del olfato. Este es un hambre muy similar al hambre visual, pero involucra un sentido diferente, el olfato. Este tiende a ser un poco más fuerte que el hambre visual, y es cuando olemos una comida con un aroma muy agradable o un aroma fuerte o especiado. Esto hace que se nos potencie el hambre que ya teníamos o nos dé hambre aunque hayamos comido a unas horas atrás. Este igualmente es muy común en supermercados, panaderías o restaurantes. Muchos de estos establecimientos usan como una especie de perfumes y simulan el sabor del producto que ahí se vende. Eso pasa mucho en las panaderías o en la repostería. Y también, bueno, se combina con el mismo olor de la comida recién hecha. Esto pasa muchísimo en estos lugares. Esto hace que la gente le dé más hambre y, bueno, compre más. Este olor también se puede oler a distancia. Muchas veces cuando pasamos por una panadería, olemos olor a pan y nos entra hambre y, bueno, nos puede hacer que nos dé ganas de comer, por lo que, bueno, cuidado cuando pasamos por establecimientos así, sí somos propensos a que nos dé hambre por el olfato. El olfato se comunica con el sistema límbico, que es nuestro cerebro primitivo. Básicamente nuestro cerebro está siempre buscando comida, por así decirlo, está buscando dónde encontrar comida. Tu olfato es uno de tus sentidos más útiles y fuertes para eso, por lo que cuando leemos tu cerebro se activa como pensando que hay comida cerca, porque, bueno, si tu cerebro es un cerebro de escasez, piensa que no va a haber comida por mucho tiempo, por lo que, bueno, busca esa comida y por ende para que vos la busques te hace entrar hambre. Para este hambre y para el resto de hambres de sentidos, el control propio es muy importante. Ahora hablaremos de la hambre auditiva. Oír el crujir de ciertos alimentos nos puede causar hambre también, mediante un mecanismo muy similar al olfato. Bueno, tu cuerpo también, mediante el oído, está como diseñado en buscar comida en todas partes. Entonces, el mínimo crujir o el mismo sonido involucrado a la comida que escuche le va a llamar la atención. Ese es un hambre mucho menor y que algunas personas ni sienten ni experimentan, pero hay veces que con solo oír platos, cubiertos, comida o cosas relacionadas con el hambre, inclusive el mismo plato cayéndose, se activa el hambre auditiva y también se puede generar como una especie de saciedad auditiva, porque el masticar los alimentos, al escuchar masticar alimentos, a nosotros nos genera saciedad. Este hambre se produce mucho cuando estamos cocinando, por ejemplo, más que todo por los utensilios de cocina, especialmente si suenan mucho, o por cuando cortamos y cosas así que suenan. Esto hace que activemos mucho el hambre auditiva. También puede pasar, bueno, cuando escuchamos a alguien comer ultraprocesados que, bueno, son muy crujientes, también nos puede activar a nosotros el hambre combinado con el resto de los sentidos. Frecuentemente en comerciales o videos se usan efectos tipo ASMR o similares para potenciar el sonido y placer que generan. También esto puede potenciar un poco más el hambre, aunque este hambre sea rápidamente si no seguimos siendo estimulados por el estímulo, valga la redundancia, por el sonido. Ahora hablaremos del hambre de la boca. Bueno, este es muy similar que el hambre ligada al resto de los sentidos, pero se caracteriza porque se siente más que todo en tu boca, con una salivación excesiva que viene acompañada de hambre visual. El hambre de la boca no es como un hambre en sí, sino es como una sensación que tenemos cuando nos activamos el hambre, por así decirlo, por el resto de los sentidos. Cuando sentimos este hambre, sabor de la comida de la que estamos percibiendo. Y es como un preparativo de tu cuerpo para comer. Bueno, se ha estudiado bastante que la saliva se segrega mucho antes cuando pensamos que vamos a comer. Yo pienso que voy a comer en 20 minutos, aunque no sea verdad, mi cuerpo empezará a segregar saliva porque se está preparando para absorber la mayor cantidad de nutrientes. Eso es algo bueno, pero bueno, puede ser que a mucha gente le genere una especie de hambre esta segregación de saliva y realmente sí haga que coma, aunque no debería comer. También es activa cuando llega la hora de comer por pura tradición. O sea, si comemos siempre a la misma hora, tu cuerpo sabe a qué hora va a comer y por ende segregará saliva unos 15, 20, 30 minutos antes y por ende, bueno, nos dará un poquito más de hambre cuando lo empiece a hacer. Y también cuando estamos cocinando puede pasar más que todo porque nos imaginamos el sabor de lo que estamos cocinando, tal vez probamos un poquito y ahí se activa, o planeando que vamos a comer, tipo comprando cosas así. Lo bueno es que es un hambre bastante
relativamente ligera y realmente no es hambre, es como una sensación que tenemos cuando tu cuerpo segrega saliva y por lo general nos olvidamos de ella rápidamente si nos podemos hacer otras actividades. Bueno, ahora hablaremos del hambre de tacto. El simple placer de tocar un alimento nos puede generar hambre. Es similar al hambre del resto de los sentidos y se activa cuando tocamos un alimento con una textura agradable específica, lo que se combina con el hambre del resto de los sentidos. Es un hambre bastante como ligero realmente y no es como muy peligroso, pero igual pasa cuando cocinamos o cuando tocamos comida nos puede dar un poquito de hambre, aunque es raro que toquemos comida, pero bueno, especialmente si estamos cocinando, por ejemplo, si estamos amasando algo o si estamos haciendo una asada o si estamos simplemente ahogando una carne, puede entrarnos bastante hambre. Es fácil de evitar porque básicamente no tenemos que estar tocando comida por la vida, nada más cuando cocinamos y por ende te recomiendo cocinar justo antes de comer porque cocinar es una de las cosas que más hambre emocional y hambre de sentidos nos da, pero igualmente es un hambre débil que se puede olvidar fácilmente. Ahora hablaremos de el más peligroso de todos para mí, es el hambre emocional. Este es el tipo de hambre más común que hay y es el hambre que sentimos el 90-85% del día. Es el hambre que nos da por tener ganas de comer. La típica frase: se le juntó el hambre y las ganas de comer. Bueno, cuando tenemos hambre emocional, tenemos solo ganas de comer, no tenemos hambre. Por el simple hecho de querer sentir el placer de comer o por querer un shot de dopamina. Este shot de dopamina comúnmente se usa para aliviar algún problema emocional que tengamos, como estrés, ansiedad o tristeza. También ocurre cuando recordamos algún recuerdo con un alimento, por ejemplo, de la infancia, e intentamos llenar ese vacío de amor y armonía con comida. Eso ocurre mucho cuando prevemos una comida, cuando estamos estresados o cuando simplemente queremos sentir el placer de la comida. Bueno, ese hambre es muy fuerte porque está ligada a tus sentimientos, a tu estrés, a tu cortisol, a tu ansiedad, a sentimientos de tristeza, de nostalgia o inclusive pensar de que vamos a comer o querer comer. Por ejemplo, estar bajos de dopamina y ocupar un shot de dopamina. Por ende, tu cuerpo quiere esa dopamina, quiere relajarse y por ende activarse hambre emocional. Ese hambre se puede como eliminar fácilmente con un poquito de agua con sal o con infusiones, porque bueno, ese hambre también ocurre mucho cuando estamos deshidratados. Tenemos que saber que comer es uno de los placeres más grandes de la vida, más que todo comida ultra procesada y moderna. Nuestro cuerpo sabe eso, pero que cada vez que ocupa dopamina la pide en hambre, o sea, nos da hambre para que la podamos obtener, pero también se puede obtener de actividades más saludables: meditar, leer, hacer ejercicio, por ejemplo. Por eso, por ende, muchas veces cuando estemos hambre emocional y nos podemos hacer ejercicio, el hambre se nos va porque ya tu cuerpo tiene la dopamina que quería obtener con el hambre. El hambre emocional puede ocurrir cuando está llegando la hora de comer o por pensar que al llenar unas cuantas horas más nos pasará algo. Básicamente son pensamientos que tenemos que hacen que tu cuerpo se obliga a comer. Tu cuerpo activa el hambre por pura costumbre a ciertas horas del día, más que todo si comemos varias veces o en respuesta a estímulos mentales, aunque realmente no ocupemos comer. El problema es que es un hambre difícil de aliviar y detectar. Muchas veces ocurre, por ejemplo, cuando estamos 3-4 horas sin comer y por ende la gente piensa que ya ocupa comer porque ya pasó mucho tiempo, aunque en realidad no es mucho tiempo. La gente piensa así y por ende come sin necesitarlo y come de más y es puro hambre emocional. Por ende, como te dije al principio, para identificar un hambre emocional o un hambre real, bueno, tenemos que ver si podemos esperar. O sea, si sentimos hambre 3-4 horas después de haber comido y cuando comemos como locos y no podemos como esperar, comemos como mucho más y comemos comida ultra procesada, muy dopamínica, esto es un hambre emocional. Pero si podemos esperar un poquito más, esto es hambre real y por ende tenemos que medirnos. Cada persona es distinta, pero tenemos que saber que estamos tristes, queremos dopamina, si pensamos en comer o por pura costumbre nos puede llegar hambre emocional. Ahora hablaremos del hambre de estómago. Es cuando nos crujen las tripas. La ansiedad y el estrés se reflejan en el estómago. Por ejemplo, el decir tengo un nudo en el estómago es similar a la sensación de hambre o de estómago vacío. Por ejemplo, cuando estamos así tristes, ansiosos, se nos va a hacer este nudo y eso es muy similar al hambre. Bueno, tu cuerpo piensa que tiene hambre, pero en realidad lo que tiene es estrés y ese estrés se está manifestando en el estómago y esa sensación es muy similar al hambre. En resumen, lo que suma con la necesidad de dopamina y hambre emocional que ocurre cuando tenemos estrés y ansiedad. También cuando estamos deshidratados o cuando ocupamos electrolitos, ese hambre es el que más se manifiesta, ya que es una señal de tu cuerpo de que ocupa un poco más de minerales. Vuelven
acompañarlo con un poco de agua con sal marina o un poco de agua de mar, lo que reducirá mucho tu hambre si tenemos un hambre por deshidratación que se manifiesta mucho en el estómago. Es un hambre muy fuerte porque, bueno, o viene de un tema emocional o viene de una deshidratación y aparece en el estómago, que es como el órgano de comer, básicamente. Entonces, tenemos como mucho, muy relacionado el hambre con el estómago. Pero para reducirlo, podemos, o bueno, hacer ejercicio y obtener dopamina o simplemente tomar agua con sal. El hambre mental, bueno, es el último tipo de hambre y esto ocurre cuando estamos pensando en comida. Por ejemplo, cuando estamos contando calorías, cuando estamos cocinando, cuando estamos pensando en qué vamos a comer, cuando estamos comprando, cuando estamos simplemente aprendiendo de nutrición, leyendo estudios, viendo videos así, etcétera. Eso es hambre similar al hambre emocional, pero con la diferencia que no implica necesariamente emociones, sino simplemente implica un pensamiento y por ende es algo menor. Por eso te recomiendo comprar alimentos o aprender de nutrición o hacer cosas relacionadas con comida en general antes de comer o antes de la hora que deberíamos de comer, porque si lo hacemos justo después o unas 2, 3 horas después de haber comido, nos va a entrar hambre o puede ser que nos entre hambre. Eso no implica que leer un artículo de nutrición o ver un video sobre comida nos dará hambre, pero es posible que pase, especialmente si estamos contando calorías porque estamos pensando mucho en comida o si estamos comprando cosas así porque se combina con hambre de sentidos. Pero igual, el hambre mental básicamente es un hambre emocional que no pasa por emociones sino por pensamiento. En conclusión, el hambre es algo mucho más complejo de lo que pensamos. No solo aparece cuando llevamos tiempo sin comer y es muy común cuando necesitamos algo de dopamina en situaciones estresantes, etcétera. Cuando pensamos en comida o por pura costumbre. Muchas gracias.